Bueno, vamos a hablar, buenas tardes a todos, buenas tardes Pili, vamos a hablar otra vez sobre las emociones, en este caso sobre el miedo en el momento actual. Eh, la cuestión del miedo en este momento es un tema súper interesante porque digamos que si hay algo que caracteriza el momento actual del COVID-19 es el miedo al contagio, el miedo del virus que es algo difuso, disperso, que no se sabe de dónde viene ni cuándo puede venir, es un miedo terrible, dice Sigmund Bauman en un libro de 2016, o sea, mucho antes de esta situación. Dice, cuando flota libre una amenaza, sin vínculo, sin ancla, sin hogar, sin causa, cuando nos ronda sin ton ni son, imposible de darle un lugar concreto, es una situación como la que estamos viviendo actual, una situación de pandemia. Y a nuestra reacción, el nombre de miedo por la incertidumbre respecto a esta amenaza es de lo que vamos a hablar en este momento. Es ese miedo difuso. Son tiempos de miedo, dice Bauman, no se refería a la pandemia actual, porque él murió en 2017, sino algo que pasa cada cierto tiempo y que seguirá pasando: pestes, calamidades, catástrofes, guerras, persecuciones, falsas ilusiones, que son los ingredientes del miedo. Parecería que todo había sido superado, pero no, siempre hay alguna amenaza, siempre hay una situación. Lo que pasa es que en este momento el miedo es global, es un miedo difuso, es un miedo un poco menos concreto que los que había antes. El miedo que nos ocupa ahora es el lugar del miedo en la situación de la pandemia, es el miedo al contagio, es el miedo a esta incertidumbre. Vamos a hablar de esta situación de miedo a partir de mis lecturas de varios autores, varios pensadores como Sigmund Bauman, Ulrich Beck, Norberto Elías, Henry Giroux, Catherine Lutz, José Antonio Marina, Marta Nussbaum, Susan Sontag, Sevan Todorov, o sea, una serie de autores que han hablado sobre la cuestión del miedo. La definición del miedo. No tiene mucho sentido, digamos, hacer una definición del miedo, porque en este momento, eh, digamos, todo el mundo sabemos de lo que se trata cuando hablamos del miedo. Todos sabemos lo que es el miedo. De todas maneras, recordar la definición de la Real Academia, del diccionario de la Real Academia, no está mal. La palabra miedo viene del latín metus, que es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo real o imaginario. Es un miedo que uno tiene cuando le puede suceder algo. El término miedo se usa en castellano y viene del latín metus, y en portugués también es medo. En otras lenguas románicas, en cambio, utiliza la raíz de pavor, de allí paura en italiano, peur en francés, po en catalán, es decir, tanto miedo o pavor tienen diferentes raíces, pero remiten, digamos, a ese sentimiento que se puede dar en estos momentos. En la situación esta actual del miedo, podemos hablar de las condiciones que provocan el miedo y de las consecuencias que trae esta situación del miedo. Las condiciones, ya la hemos mencionado, es una situación de perturbación angustiosa del ánimo, un padecimiento, una molestia, una amenaza. Ahora bien, lo que queremos hablar más bien es de las consecuencias del miedo. Una de esas consecuencias es haber sufrido esta perturbación, que es lo que menciona Lagrange, como hay una perturbación que te provoca un miedo y ese miedo da otro miedo derivado, que es el miedo al miedo. El recuerdo, que es el sedimento de una experiencia pasada de confrontación con una amenaza, que sobrevive como vulnerabilidad. Es siempre tener un poquito de miedo, digamos, por esa situación de vulnerabilidad. El virus provoca miedo porque es una amenaza difusa, dispersa, que no se sabe, como hemos dicho, de dónde va a venir.
Son problemas reales lo que nos provoca el miedo y son problemas que son muy difíciles de solucionar porque el futuro es incierto. Vamos a ver algunas de las otras consecuencias de la situación del miedo. Una de ellas es lo que Martha Nussbaum considera la alterización. La alterización es un concepto que viene de la palabra latina alter, que quiere decir los otros, el otro. Puede resultar atractiva y fácil transformar esa sensación de pánico, de impotencia, en una alterización de los grupos diferentes. Son los otros, pueden ser los inmigrantes, las minorías raciales, los jóvenes, las mujeres, los ancianos, lo que traen los problemas. Ellos no se cuidan, ellos se reúnen, ellos hacen fiestas, ellos aumentan el riesgo de contagio y son los otros lo que pueden provocar las consecuencias de lo que estamos padeciendo en este momento. Otra de las consecuencias es el individualismo. Relacionado con la alterización de culpar al otro está la elaboración de un nosotros, de gente como uno mismo, los iguales, los que compartimos el origen, muchas veces también compartimos el destino, pero es un nosotros que es un poco ficticio, porque es cada vez más imaginario, en tanto que la globalización te hace cada vez más global todas las relaciones y más individual la situación de cada uno. Los colectivos en el siglo XXI ya no tienen la fuerza de aquella colectividad que sí tenían en el siglo XX. Estamos cada vez más solos, más aislados, y la pandemia no reúne al pueblo. Demos, pandemia tiene la raíz demos, porque lo que hace es separarnos. Ahora, por razones sanitarias, no podemos estar todos juntos porque nos afecta el contagio y por lo tanto no tenemos esa reacción colectiva, sino que lo que tenemos es solo la reacción individual. Claro que hay varios matices entre las agrupaciones y la soledad a la que estamos, digamos, en este momento culminados, ¿no? En un extremo tendríamos una agrupación, incluso con sumisión del individuo, adhesión a los ideales, sentimiento de pertenencia a la comunidad, y por el otro extremo, el individualismo, el miedo a quedarse solo, el aislamiento, etc. Entre esos dos polos es que nos estamos moviendo en este momento. Entonces, en esta situación que describimos aquí, vamos a hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la causa del miedo? ¿Qué nos protege del miedo? ¿Cómo se expresa el miedo básicamente en el lenguaje? ¿Qué relaciones existe entre el miedo y el lenguaje? ¿Y cuál es la relación entre el miedo y la cultura en la que vivimos y la política? Con respecto al primer tema, que es cuál es la causa del miedo, habría que preguntarse no cuál es la causa del miedo, sino más bien quién tiene miedo. Respecto a la cuestión de quién tiene miedo, la respuesta nuestra es en este momento todos tenemos miedo. El miedo nos afecta a todos, pero no de forma indiscriminada, no por igual. Sabemos que hay algunas colectividades, algunas comunidades que tienen más amenaza que otras, que están más protegidas. Y eso tiene que ver con las condiciones socioeconómicas, socioculturales, etc. Pero de todas maneras hay una especie de difusión entre mucha gente que cada vez siente un miedo cada vez mayor. En el caso, digamos, de ser el seleccionado, el marcado, el que padece el miedo, entonces el temor es muy grande. Y ese temor es un temor a quedarse atrás, a ser expulsado del grupo, a la exclusión, al abandono, que es la causa del miedo. Me tocará a mí qué es lo que pasa, digamos, en la novela El Gran Hermano, basada en la serie El Gran Hermano, perdón, basada en la novela de 1984 de George Orwell. ¿Quién será el expulsado, digamos? Ese miedo a la propia exclusión es el efecto de la globalización neoliberal, que al aumentar el individualismo crea el rechazo a la solidaridad, porque para evitar ser excluido se intenta excluir a otro, el que le toque a otro, al extranjero, al inmigrante, al pobre, al viejo, y que no me toque a mí. Las enfermedades epidémicas, sostiene Susan Sontag,
suelen inducir a ese reclamo de que se prohíba la entrada a alguien que provoca el contagio, que provoca la enfermedad, sea los extranjeros, sean los inmigrantes. Hay toda una propaganda xenófoba porque siempre hay alguien que puede traernos, digamos, la enfermedad. Esa enfermedad puede ser la fiebre tifoidea, la tuberculosis, la fiebre amarilla, el cólera, el cáncer, el SIDA, pero, perdón, siempre hay alguno que nos puede traer el miedo, la enfermedad, y con la enfermedad el miedo. En el ensayo La enfermedad y sus metáforas, Susan Sontag advirtió que más allá de la enfermedad física existe la enfermedad, digamos, la mitología de esa enfermedad y la metáfora de que alguien nos amenaza. ¿Qué otra consecuencia es la de esta situación de miedo frente a la pandemia? Nos preguntamos quién nos protege del miedo. La respuesta que tenemos todos es el Estado. El Estado nos ha prometido, el Estado y los partidos políticos que ocupan en ese momento el poder, perdón, nos ha prometido protegernos a los ciudadanos. Pero frente a la imposibilidad que en este momento tienen, lo que ha pasado es que se ha externalizado esa responsabilidad hacia la administración individual del miedo. Cada cual tiene que cuidar de sí mismo, dice. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra reacción? Si nos tenemos que cuidar de nosotros mismos, tenemos que estar cuidándonos a ver si podemos ir tirando, a ver si pasa de largo, digamos, el virus, el contagio, a ver si podemos salvarnos esta vez. ¿Cómo se expresa el miedo con relación al lenguaje? En relación al lenguaje tenemos dos situaciones en las que se expresa el miedo. Una es cómo se expresa en el lenguaje y otra es cómo el lenguaje provoca o puede, digamos, dar lugar al miedo. Hay una cuestión de expresión en el lenguaje y una cuestión de producción desde el lenguaje de la situación del miedo. En la expresión, sabemos que en el léxico, en el vocabulario, hay siempre muchas palabras que provocan, que digamos que expresan el miedo. El expresidente de los Estados Unidos, George Bush, durante la época de la guerra en Irak, y decía que eran las fuerzas del mal. El actual presidente de los Estados Unidos habla del virus chino, digamos, hay una cantidad, digamos, de expresiones que ayudan a tener miedo, a causar miedo, a manifestar miedo a través del lenguaje. El miedo también se expresa a través de metáforas, como la metáfora del cáncer social, o el SIDA como metáfora, decía Susan Sontag. El lenguaje suscita miedo. ¿Cómo suscita miedo? Porque el lenguaje puede hacer cosas con palabras. Es lo que John Austin llamó, desde el punto de vista de la pragmática, el aspecto perlocutivo del lenguaje. El lenguaje no solo describe, sino que también es una acción. Las palabras tienen poder, las palabras hacen cosas. Hay acciones que solo se pueden realizar por palabras, mediante palabras. Por ejemplo, disculparse, prometer, pedir perdón, quejarse, dar las gracias, son acciones que se hacen a través de las palabras. Hay relaciones sociales que solo se pueden hacer a través de las palabras, como por ejemplo nombramientos, compromisos, alianzas, bautismo, absolución. Hay engaños que solo se pueden hacer con las palabras, como da falso testimonio, mentira, perjurio, juicio, etc. Tengo que parar un momentito, ¿eh? Vale. Espera, claro. Sí, estoy grabando, luego te llamo, ¿vale? Chao. Oye, espérate, vamos a hacer una cosa. No nos va a dar... Voy a cortar y entonces vamos a ver juntas cómo ha quedado. No, seguimos porque es poquito lo que falta. Vale, pues me tomo el tiempo para luego cortarlo. Sigue. Vale. Entonces, ¿hay engaños? ¿Sigo? Sí. Hay engaños que solo se pueden hacer mediante el lenguaje, como son los pecados de palabra, el falso testimonio, la mentira, el perjurio. Hay muertes y genocidios que son precedidas por palabras, como la solución final, el tratamiento especial, el traslado, la reeducación social. Hay palabras que son políticamente correctas,
o palabras que son políticamente incorrectas, es decir, hay una relación entre hablar y sentir miedo. Los nombres mismos de las enfermedades tienen un poder mágico. Durante mucho tiempo los médicos aconsejaban no usar determinados nombres de enfermedades porque constituían como una etiqueta que el solo nombrar parecía condenatorio. No se podía decir a un enfermo que tenía cáncer porque parecía que le estabas dando una sentencia de muerte. Eso se mostró muy bien en La peste de Albert Camus, que ya el nombre, digamos, ya es lo que te está indicando qué es lo que pasa. ¿Qué ocurre en este momento en la cultura y en la educación? Existe en el sistema educativo, en la tradición del sistema educativo, una teoría que es una teoría, pero que también es una práctica muy concreta, que es la del conductismo, que relaciona el aprendizaje con el miedo. El conductismo consiste básicamente en premio y castigo. Si lo haces bien, te portas bien, sigues la norma correcta, se te da un premio, si eso refuerza tu conducta para que lo sigas haciendo bien. En cambio, si lo haces mal, se te da un castigo, se te da una punición por la cual se trata de evitar esa conducta. El miedo al castigo es una especie de explicación que desde la psicología y desde la pedagogía del conductismo te dan para decirte, no, te tienes que comportar de determinada manera porque si no, habrá un castigo. Marta Nussbaum, una de las autoras que hemos consultado, dice que gran parte del sistema normativo desde el punto de vista educativo se basa en ese miedo al castigo. Bauman sostiene que, claro, el laberinto conductista del castigo y del premio tenía que tener normas muy claras, porque tenías que saber qué se iba a castigar y qué se iba a premiar. Pero en este momento el problema es que con toda la situación que tenemos en este momento no sabemos bien qué conductas pueden ser premiadas y cuáles no. El miedo a la enfermedad es un miedo de todos, de la humanidad toda, de toda la comunidad, que nos induce a un reclamo contra los otros, que se prohíba la entrada a los extranjeros, que se prohíban las malas conductas, pero no sabemos bien qué es lo que nos puede llevar, digamos, a esta especie de resurgimiento del miedo que nos lleva a los ecos en la época de guerra, en la época de persecución, en la época donde el sufrimiento y la muerte estaban siempre presentes, porque con la pandemia volvemos a estar en los tiempos del miedo. Era esto lo que quería compartir con vosotros y espero que se haya entendido.